el tema que hemos tratado a veces esta y las anteriores ha sido sobre la temática de la conciencia, ¿verdad? Ya hicimos una transición bastante buena en el tema y en los casos anteriores hemos hablado sobre la temática de la conciencia desde una perspectiva de cómo se evoluciona la conciencia al principio en el humano, ¿verdad? También hablamos sobre la conciencia de cómo se habla sobre eso desde la perspectiva de estudios de animales como primates, también otros animales como elefantes. Eh, y hemos hablado sobre diferentes temas de la conciencia, eh, diferentes modelos que están proponiendo ahora en esta época postmodernista de algunos investigadores que hablan sobre los diferentes modelos de la conciencia y cómo evoluciona la conciencia. Muy interesante, ¿verdad? Algunos son de una perspectiva bien filosófica, otras son de una perspectiva más materialista, ¿verdad? Y algunos usan diferentes herramientas de la ciencia moderna, ¿verdad? Para poder proponer ese tipo de filosofía y estudios con resultados empíricos, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos casos donde se ha estudiado la conciencia como si fuese una coordinación, ¿verdad? De interacciones de información, ¿verdad? Cómo la información en el cerebro se va integrando desde la fase más inconsciente o subconsciente, ¿verdad? Hasta el punto donde ya la persona con una conciencia. También hemos hablado sobre la conciencia en las veces anteriores, pues José Sotosonera pues ha traído la perspectiva de la conciencia desde un punto de vista que es más cultural, ¿verdad? Cómo la cultura, ¿verdad? Pues incide en lo que nosotros llamamos conciencia, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues la conciencia, una definición que se ha usado estándar en la conciencia para muchos estudiosos de esta temática e investigadores, es la conciencia como una experiencia subjetiva, ¿verdad? Es una forma bien simplista de ponerlo, diciendo a que cuando uno tiene una experiencia que podemos decir que es propia de un sujeto, pues ese reconocimiento de esa experiencia, pues lo llaman conciencia, ¿verdad? Y hasta cierto punto, eso lo podemos ligar nosotros con lo que es también la cultura, porque la cultura, como lo estaba trayendo José y expuso diferentes investigadores del tema, la cultura es algo bien propio de la persona, de dónde nace y cuál es el entorno de esa persona. Y qué hacen las personas, cómo hablan, cómo se comunican, cómo hacen las cosas, qué tecnología tienen, son parte de la información que se transmite como parte de la cultura y eso está ligado a cómo percibimos, ¿verdad? Nuestra realidad y nuestro entorno. Así que hasta cierto punto, pues eso es parte de lo que estamos evaluando en estos momentos. Henry, ¿qué razón tenemos nosotros en Inés para estar hablando de la conciencia y cómo se desarrolla, cómo ha evolucionado? ¿Qué importancia tiene para el estudio de la filosofía espírita o para nosotros? Pero en este caso, dado que esto es una organización filosófica, científica y que trata los problemas del ser humano, de las capacidades psíquicas, por ejemplo, de las otras capacidades que tiene el ser humano y que a veces
tiene dificultades en su desarrollo, en su comprensión. ¿Qué importancia tiene que estudiemos la conciencia? Bueno, de punto de vista, ¿verdad? Y es mi opinión, ¿verdad? Y la razón por la cual lo traje como tema es que la conciencia es algo que nos toca a todos nosotros los humanos, ¿verdad? Y posiblemente también a otros animales, ¿verdad? Según sea la filosofía o cómo definamos lo que es conciencia. Nos está entrando. Ok. Así que, pues, hasta cierto punto, considero que la conciencia es un tema que a veces, aunque básicamente es algo que nosotros a veces lo tomamos por sentado o por hecho, de verdad, lo que es estar consciente. Hemos visto a través de no solamente conversaciones fuera de INESIP y de Recife, también dentro de las conversaciones que hemos tenido en Recife, de que hay muy diversas definiciones de lo que es la conciencia y lo que las personas le atribuyen a la conciencia, ¿verdad? Y hasta cierto punto, yo quería pues traerlo a discusión porque la conciencia tiene un, tiene básicamente es un factor fundamental, ¿verdad? En cómo nosotros nos desarrollamos, nos comportamos y también tiene es un tema bien importante en las filosofías, ¿verdad? En las filosofías, no solamente espírita, pero también otras filosofías. En adición a eso, como es un campo que se ha desarrollado bastante, se está desarrollando, ¿verdad? En la ciencia y creo que hasta cierto punto todavía está en pañales. Pero hay muchas personas que están invirtiendo su tiempo y su carrera a lo que es la conciencia y ha habido cierto progreso, ¿verdad? Digo cierto progreso. Porque a veces se encuentra algo y ahí salen 20 preguntas más, ¿verdad? Y por ende, hay muchas preguntas en las filosofías que todavía la ciencia no ha podido contestar, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando una de las filosofías que quizá nosotros nos sentimos en este grupo bastante allegado, dentro de la filosofía espírita, nos preguntamos también lo que es la conciencia, nos preguntamos si la conciencia es algo que está sujeto al cuerpo o si está sujeto al espíritu, si la conciencia transmigra de cuerpo a cuerpo, si la conciencia tiene un lugar en particular o si es algo que se extiende a través de el espacio o si realmente no reside en el espacio. Hay muchos estudios anecdóticos, ¿verdad? Sobre la conciencia y cómo personas han tenido reconocimiento de información que nunca existió en su vida física, ¿verdad? En su época de vida física, en su vida de su cuerpo. ¿Cómo puede esa persona tener esa información? Son cosas que nos preguntamos, ¿verdad? Así que la conciencia ha sido un tema muy interesante para mí. Me he cuestionado mucho sobre eso desde que era chiquito, vamos a ponerlo así, desde que tenía conciencia de mis preguntas existencialistas. Y pues básicamente lo que vimos traer, y yo creo que ha habido una muy buena acogida de los compañeros de Recifes y de INESIP. Y creo que todavía estamos hasta cierto punto pues comenzando a tocar algunos puntos que son importantes y todavía bastante por llevar. Pero quiero aprovechar, ¿verdad? Y ya que el amigo y hermano José Sotosena se unió, me gustaría pues presentarlo. Y buenas noches, José. Saludos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Siempre.
Nada, gracias Henry, y buenas noches a todos y a todas. Antes que nada, le envié algunos saludos por ahí, por el chat, pero antes que nada quería excusarme, se me presentó algo ahí en la oficina de último momento y se me hizo más complicado salir de lo que esperaba. Así que me excuso por la demora. Y segundo, pues nuevamente agradecerles el espacio, la oportunidad para que hablemos un ratito, como siempre. Creo que, como lo he dicho antes, pues el privilegio realmente es mío. Y saludar, sé que tenemos posiblemente alguna que otra persona fuera de Puerto Rico de carácter internacional, pues también saludar a los compañeros y compañeras que se unan de otros puntos del planeta. Y por supuesto a los compañeros y compañeros que más o menos consistentemente nos vemos de cuando en cuando, cada mes, pues también saludarles y esperando que también se encuentren bien. Esto, nada, como otras veces, pues hablar un ratito sobre asuntos que nos interesan. Estamos trabajando con el tema de la conciencia y Henry, escuché parte de lo que él estaba exponiendo. Creo que la síntesis un poco de lo que hemos hablado antes, que ciertamente pues el tema, a diferencia de otros temas, pues este tema pues no tiene como unos consensos claros en muchas áreas, ¿verdad? En mi caso pues he tratado de traer desde la vez pasada, y vamos a hacer también un resumen bien rápido de algunos puntos generales, una postura, ¿verdad? Lo bueno de este tipo de temas es que da la oportunidad que uno explique y presente cómo uno lo piensa, ¿verdad? Cómo uno piensa sobre eso y en qué uno lo fundamenta cuando uno piensa sobre algo. Creo que eso sí, eso es muy bueno, que haya la oportunidad de que uno pueda tener el espacio para hablar de cosas sobre las que uno tiene que asumir una postura, ¿verdad? Es decir, qué es lo que yo pienso con respecto a eso, pero que tiene una base teórica o de experiencia, la que sea, pero que justifica la manera que yo tengo de pensar, ¿verdad? Usualmente no todo tipo de temas se presta para eso, y este es un tema que sí se presta para que uno tenga que reflexionar y pensar porque yo pienso así sobre eso, ¿verdad? Pues por el carácter amplio que le hemos dado sobre las repercusiones que tiene esa idea sobre nosotros, en este caso los humanos, ¿verdad? Así es que yo tengo una postura sobre esto, y un poco eso es lo que he tratado de que compartamos en esta charla pasada y en el día de hoy, pues un poco hablar sobre eso. Y como siempre, pues invitarlos a que ustedes hagan sus aportaciones y sus intervenciones en cualquier momento que lo entiendan conveniente, ¿verdad? Porque la idea es que podamos platicar un poquito sobre el asunto. Así es que dicho eso, pues si les parece, comenzamos, ¿verdad? O continuamos, mejor dicho, esto con la plática. Carmen la veo por ahí, a Antonio, a Víctor, veo mucha gente que nos reunimos aquí, a Tomasa la veo por ahí también. Muy bien, pues miren, un poco quería comenzar lo que Henry comenzó señalando. Ahora en el mes de enero pasado falleció Richard Leakey. Los que han estado anteriormente en las conversaciones que hemos tenido y por más tiempo cuando nos hemos reunido para hablar sobre evolución humana, pues es un intelectual que yo cito pues con bastante regularidad. Este, Siempre he dicho que recuerden que yo de estas cosas sé bien poco, pero de las personas, ¿verdad? Que yo he leído y que obviamente son más que reconocidos en el campo de la evolución en general y la antropología en particular y la paleoantropología y todo lo relacionado con la evolución de lo humano, pues está Richard Leakey. Richard Leakey nació en el 44, en un diciembre, y falleció, como les digo, recientemente, el 2 de enero del 22. Carmen, Víctor y otros amigos que saben que me gusta el tema y que nada, y que hay unos personajes que uno sigue con más ahínco, pues me compartieron información y nada, eso fue muy apreciado. Licky falleció a la edad de 77 años, una persona todavía relativamente joven. Esto, Él tuvo un accidente hace unos cuantos años donde perdió sus piernas, un accidente de avioneta. Y eso, pues nada, este tipo de cosas siempre contribuye a cómo uno se va luego desarrollando, ¿verdad? En términos de su salud física.
Leakey es hijo de dos personajes también científicos, Mary Leakey y Louis Leakey. Sus padres tienen una fama que les precede desde el siglo pasado, principios del siglo pasado, muy conocidos ambos en el campo de la antropología. Y Leakey pues un poco siguió sus pasos, ¿no? Hay dos fotos, un par de fotos ahí, pueden ver a la izquierda a Leakey más joven y luego más reciente, y abajo pues una foto de su padre y su madre, que dedicaron toda su vida, todos ellos, al trabajo de la antropología. Son, como les menciono, unas personas muy famosas, muy conocidas y que contribuyeron enormemente al campo de la evolución humana. Así que con el deceso de Leakey pues se cierran esas páginas de la historia, ¿verdad? Lo bueno es que se cierran una y se abren otras, así que no hay problema. La vida sigue. Pero nada, creo que le agradezco mucho a Carmen, a Víctor, a Henry, que tuviéramos la oportunidad para un poquito hacer un espacio y mencionarlo, no dejarlo pasar desapercibido entre nosotros, que lo hemos hablado tanto, que lo hemos citado. Así que un poco agradecerle el espacio para recordar, conmemorar y reconocer el trabajo, ¿verdad?, de una persona que, además de su trabajo de científico, pues también era una persona con una conciencia social, con una conciencia humana, ¿verdad? Hablando de conciencia, esto, de cómo es que el humano más o menos debe venir y hacia dónde debe ir. Así es que ahí pues para el doctor Richard Leakey, como le señalé, tiene muchas definiciones Leakey, ¿verdad? En términos de su profesión como antropólogo, como paleontólogo, arqueólogo, prehistoriador, paleoantropólogo, era conservacionista también, dirigía museos, era escritor, investigador, una vida productiva, ¿no? Intelectualmente muy fuerte, muy amplia. También muy vinculado, sus raíces son inglesas, sin embargo su papá también nació en Kenia. Él era ciudadano kenyano, ¿verdad? Nació allí y allí se crió y allí trabajó y allí vivió toda su vida y allí contribuyó, ¿verdad?, a esa gran nación. En el 89 fue designado, por ejemplo, jefe de la vida silvestre, ¿verdad?, en ese país. Y en el 95, junto a un grupo de intelectuales, creó un partido político, un movimiento, Safina, que significa arca en Swahili, del cual fue secretario general y también fue diputado desde 1997. Y del 99 al 2001 se desempeñó como secretario de gabinete de gobierno y jefe del servicio civil. Era una persona muy activa, social, políticamente hablando, y que contribuyó mucho a ese país y es muy querido entre esa población y esa zona, ¿verdad? Como una persona nació allí y fue allí y contribuyó, ¿verdad? En lo que pudo también al aspecto social. Una cosa que distinguía por mucho tiempo a principios del siglo pasado, los descubrimientos, cuando uno ve las películas, por ejemplo, egipcias y aspectos de antropología, es que todos estos pedazos de tesoro que se descubren por su antigüedad tienen un valor enorme, ¿verdad? Y por mucho tiempo lo que ocurrió fue que se los llevaban de los países de origen, y con eso pues le arrebataban, queriendo o no queriendo, pues un pedazo importante de la historia de esos países y también de la importancia que podían tener desde el punto de vista histórico. Y Leakey contribuyó mucho para que los trabajos que se hacían, los descubrimientos que se hacían, muchos de esos descubrimientos permanecieran en museos locales, ¿verdad? Lo cual es de importancia enorme a lo largo en términos económicos, por el atractivo que tienen turístico, científico, así que contribuyó nuevamente muchísimo a su país. Para tener solo una idea, pues Kenia, pues país de África, ¿verdad?, del continente africano, en el llamado que nosotros estudiamos bastante, ¿verdad?, el llamado Cuerno de África, esa zona que se destaca, ¿verdad?, en el continente africano, pues, y que es
de las zonas más floríferas en términos de la evolución humana, asunto que nosotros discutimos cuando tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre evolución humana más en detalle, ¿verdad? Así es que esa zona de Etiopía, Kenia, Tanzania, como hemos hablado anteriormente, pues es una zona muy florífera, ¿verdad? En términos de descubrimientos, y en el caso de los Liki, pues se dedicaron toda su vida en esa zona africana, específicamente más que nada de la zona de Kenia, ¿verdad? Trabajaron por muchos años ahí, 30, 40, 50 años de su vida, dedicaron tanto a sus padres como él. Un poco, pues nada, quería compartirles eso. En términos más específicos antropológicos, ¿verdad? Los Liki, como se les conoce, por mucho tiempo, entre los años 40, los años 50, los años 60 y principios de los 70, pues había pues mucha envidia de la buena, ¿verdad? Entre los antropólogos y los científicos, y hablaban de la suerte de los Liki, porque los Liki levantaban una piedra y encontraban un hueso. O se tropezaban y se habían tropezado con un cráneo. Tenían mucha suerte, ¿verdad? Entre comillas. Tanto sus padres como él, su madre, muy reconocida también, un momento vamos a ver, pero en el caso de Leakey específicamente, cuando entra al ruedo de la búsqueda de fósiles, pues tan reciente como en el 84 en su carrera, con su grupo de investigadores, encontraron en ese momento un fósil completo de lo que se conoce como un Homo erectus, de los primeros humanos que caminaron en dos piernas, con una edad de 1.6 millones de años, de mucha edad para ese momento, y con su bóveda craneal completa, es decir, fue un descubrimiento muy importante, ¿verdad? Y lo catapultó de inmediato, lo puso a él por su propio fuero, ¿verdad? No solamente por la fama de su padre de su padre y su madre, sino que él también, pues, comenzó a hacer contribuciones importantes, ¿verdad? Esto, eh, ay, ah, ah. En el caso de, perdón, en el caso de su madre, por ejemplo, ellos dieron un salto muy importante con lo que se conoce como el Homo habilis, es decir, el primer Homo que se le atribuyó capacidad de hacer herramientas. Esa investigación es muy famosa. Yo tuve la oportunidad de leer ahí como que el texto original de la publicación que hizo Mary Leakey sobre este hallazgo junto a su esposo. Y en ese momento fueron muy criticados en los 60 porque ellos lo catalogaron como una especie nueva dentro del género Homo, con muy poca evidencia, pero ellos tenían mucha intuición, tenían mucha capacidad intuitiva, habían trabajado tanto y tanto tiempo que tenían mucha capacidad como de hacer inferencias, conjeturas. Cuando uno lee a Leakey, por ejemplo, y cómo él escribe, una gran capacidad como para poder ver las cosas más allá de las evidencias, y construir y imaginarse las cosas de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y su padre y su madre no eran la excepción, y eso fue un salto importantísimo, ¿verdad? Cuando ellos sostuvieron que esta era una nueva especie, que era una especie que era la primera que construía herramientas. Eso fue importantísimo en términos de todo lo que tenemos hoy día. Se lo debemos en gran parte pues a esas conclusiones, ¿verdad? Y a esas investigaciones, muchas de ellas muy atrevidas, que en su momento hicieron los Leakey. Así es que no le viene de cualquier parte el talento y la capacidad a Leakey, sino que de su madre, que entre ella y su esposo, pero ella por sí sola descubrió más de 15 especies distintas, colocó a un nuevo género. Es una persona altamente reconocida en su campo, ella, ¿verdad? Y sé que Carmen puede hablar mucho más que yo sobre esto, pero siendo mujer en un campo que está acaparado por hombres nada más, ella se abrió paso y tenía un reconocimiento muy amplio en la comunidad internacional científica. Así que un poco esos son los Leakey. Muchas anécdotas alrededor de ellos, pero interesante, por ejemplo, que Leakey, Richard,
su padre y su madre, antropólogos muy conocidos, y cuando era muy joven, pues ustedes saben, cuando eres muy joven, lo menos que uno quiere es a verse hacer cosas que hacen los papás de uno y ese tipo de cosas, o uno quiere tener su propia personalidad, pues él decidió que no iba a ser antropólogo ni nada de esas cosas y se fue de guía turístico allá en Kenia, donde vivía, ¿verdad? Ese era su país. Pero por eso le duró poco. Muy poco tiempo duró eso y se fue, porque era guía de fósiles, lo llevaba a la gente donde había fósiles, donde se habían descubierto, o sea, era como que me voy de guía turístico, pero la verdad es que sigo atado a este asunto, hasta que nada, tomó su rumbo y nuevamente pues hizo su nombre dentro de la comunidad científica. En uno de los libros que utilizamos en la clase para terminar, Historia de la Humanidad, un asunto interesante es que él relata cómo su padre, que nació también en Kenia, en su momento cuando fue a hacer estudio, le dijo a todos sus profesores y a sus colegas que él se quería ir a África. Y todo el mundo le dijo que para qué era que él iba a ir para allá, que allí no había nada, ¿verdad? Ahí operaban muchos prejuicios, ¿verdad? Un continente lleno de personas de la raza negra, de pobreza. ¿Cómo vamos a pensar que de allí es que sale el ser humano? Y Leakey, el padre, se fue allí y abrió el camino para romper también con muchos prejuicios y que sí, es África la cuna de la civilización. Cuando decimos eso, lo decimos porque de los hallazgos más importantes que nos vinculan a nosotros en la evolución de nuestra historia biológica es África, de donde nosotros podemos tener la mayor certeza que comenzó todo. Y eso pues lo debemos decir con mucha alegría, ¿verdad? Y con mucho orgullo también, y en gran medida pues también la contribución de los Leakey fue muy importante en ese sentido. Así es que eso, creo que ya me extendí, así es que creo que con eso ya tenemos un poquito ahí sobre los Leakey. Si tienen algún comentario y demás, pues confianza. Sí. Yo tengo un comentario. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Pues a mí me parece fascinante esto que tú has explicado de Leakey y desde el punto de vista de la, como le llamamos así comúnmente, las cosas de la vida, como uno podría decir, pero que es mucho más allá que todo eso. El hecho de que Leakey haya nacido en Kenia, y no me parece que debe ser un hecho, ¿cómo es que tú dices? Al azar, ¿cuál es la palabra que tú dices, José? Azarosa. Fortuito, azaroso. Acá pues yo dentro de esta filosofía, ¿verdad? Que nosotros más o menos estudiamos, pues no me parece, ¿verdad? Puede ser azaroso, pero podría ser un hecho parte de un plan en parte de vida, ¿verdad? De estas personas y especialmente de sus padres, que según tú cuentas, su padre va a África y abre camino para las investigaciones arqueológicas de África tan importantes, dentro de la visión que había en Inglaterra, que no podían aceptar que los seres humanos, que la humanidad viniera de la evolución desde África. Y me parece sumamente interesante que Leakey haya nacido en Kenia, que haya nacido de unos padres arqueólogos investigadores, y que él, pues, después de ser guía turístico y tratar de hacer otras cosas, llegó también a lo mismo que hacían sus padres y hacer contribuciones. O sea, eso es como que algo muy ordenado desde cierto punto de vista, ¿verdad? Y muy favorable y una gran contribución pues al conocimiento, a la investigación. Así es que quería decir eso porque me parece bien interesante y ya José me había dicho cuando hablamos de que él había fallecido, de la vida tan interesante que él había tenido, y el hecho de que haya nacido allí. Claro que su papá ya se había mudado allá para hacer sus investigaciones, eso es lo que entiendo que tú nos estás contando. Así que pues,
conocemos a Leakey a través de José Soto Sonera. Yo nunca había oído de Leakey hasta que José nos lo presentó. Así que gracias, José. José, tengo otra pregunta. José, tengo otra pregunta. Algo ligado al planteamiento de la profesora Romeo Toro. ¿Qué llevó a los padres de Richard Leakey, dado que estaban en Inglaterra y existía ese prejuicio o esa idea de que allá no sabía conseguir nada? Pero ¿qué llevó, estando ellos en Inglaterra y siendo estudiosos de esa temática y parte de esos investigadores que desde Inglaterra y desde Europa hacían indagación sobre la evolución humana? ¿Qué llevó a los padres a pensar, si tú puedes traernos luz, qué los llevó a pensar de que la cosa no era por Europa que tenían que buscar, sino que era en África, que tenían que quizás era la fuente o el interés principal por la evolución? ¿Qué llevó a los padres de Leakey? Bueno, el propio Richard Leakey dice de su padre en el libro que les menciono, el de Historia de la Humanidad, que en parte porque su papá también había nacido allí, ¿verdad? Así que había un asunto ahí también de un interés seguramente personal, particular. Que la otra razón es que es Darwin, ¿verdad? Que siempre sale nuestro querido amigo Charles en una que otra conversación de esta. Ese era un planteamiento fundamental de Darwin. Darwin planteaba muy claramente que según sus estudios y su análisis, debo decir, esto era del continente africano, de donde venía el ser humano. Darwin, evidentemente, en su momento, 1860, 1870, había muy poca evidencia fósil para sostener esto, y la que había en parte era fuera de África, en Alemania, por ejemplo, con ya nuestros queridos amigos neandertales, ¿verdad? Que por ahí habían algunas evidencias y demás. Así que había muy poca evidencia, pero Darwin se sostenía en eso. Y Leakey, padre, parece ser que eso le pesaba mucho, ¿no? Posiblemente que Darwin hiciera ese planteamiento. Lo otro, supongo, aunque no debo decir que no lo he leído directamente, pero sí indirectamente, en la mediados a principios del siglo pasado, cuando los Leakey comienzan a hacer estudios en África, era un momento de mucha discusión en términos de ubicar dónde estaba la evolución humana, y en eso operaban muchos prejuicios sociales, ¿verdad? Raciales, sobre todo, ¿verdad? Y al mismo tiempo todo el mundo reclamando un poco de que era en su zona de donde debería venir la evolución humana, ¿verdad? Entonces era una lucha también por cada país, especialmente los países más desarrollados, Francia, Inglaterra, el propio Alemania, lo que querían era probar que era desde su país, desde su zona, de donde había ocurrido el proceso evolutivo, ¿verdad? Y en parte me parece a mí que Leakey quería traer, ¿verdad?, a la palestra la discusión sobre qué papel jugaba África en esto, ¿verdad? Así que debe haber habido también esa inclinación, pero tal vez lo más concreto que podemos decir es lo que dice el propio Leakey de su padre, ¿no? Que ese peso que él le daba al planteamiento de Darwin sobre la evolución específicamente humana, esto que lo llevó a él entonces a considerar eso como un espacio importante, ¿verdad? Claro, no he leído, y sería fascinante ver por qué se va específicamente a esa zona del Cuerno, ¿verdad? De África y no a otra zona. Ese tipo de cosas sí sería importante verlo, aunque había alguna evidencia ya de que apuntaban hacia ciertos lugares más que otros, pero sí, tiene que haber habido también ahí mucha intuición científica, ¿verdad? En términos de hacia dónde apuntar la cosa. Y también mucho asunto social, como les digo, que también motivaba a personas como él, en este caso. Es un poco, sin contestar bien la pregunta, pero un poco por ahí creo que va la cosa. Yo quiero simplemente, pues quizás abundar un poquito y es por
de lo que aprendí de hoy, ¿verdad? Y lo que he tenido cierta perspectiva de la vez anterior que he hablado sobre Leakey, es que me parece como una familia bien revolucionaria, en el sentido de que los dos padres de Richard pudieran compartir una pasión igual por la antropología y por esos tipos de estudios y tener los reconocimientos sobre los hallazgos juntos, ¿verdad? No simplemente reconocer a Louis, sino también a Mary, ¿verdad? Pues, y criar a Richard de la forma como lo criaron en Kenia, ¿verdad? Para mí fue una experiencia bien enriquecedora para ellos y bien bonito, ¿verdad? Bien bonito como familia. Y también me gustó básicamente aprender en la noche de hoy las contribuciones que hizo Richard Leakey fuera de lo que es la antropología y la ciencia, a él envolverse también con su carácter de contribuir por su nación de Kenia, ¿verdad? En la política, ¿verdad? Y creo que lo debió haber hecho con las mejores intenciones. Así que para mí le da una dimensión más profunda de que lo que era él como persona y lo que quiso llevar como parte de su legado. Así que lo encuentro bien bonito y gracias por compartir eso, José. No, gracias a ustedes siempre por ser generosos en escuchar un poquito sobre este tipo de cosas y particularmente a mí que en verdad no sé mucho sobre ello, pero creo que vale la pena pues sí conocer esto un poquito sobre personas que son pues nada, que contribuyen de una manera muy importante a un poco a lo que somos y a que generen, que, ¿verdad? Que un poco hablemos de las cosas que hablamos, ¿verdad? Y nada, son de esas cosas que también distinguen al humano y por lo menos nos hacen a veces tener un poquito más de esperanza en nosotros mismos, ¿verdad? Con personas como él y otras, ¿verdad? Aquí estamos siendo, para no ser injustos y no tomar tiempo, pero el propio Leakey lo hacía muy claramente en algunas cosas que yo he leído sobre sus investigaciones, pero esta gente no trabaja solo, detrás de esta gente hay todo un equipo de trabajo, ¿verdad? Que normalmente, usualmente son gente local, científicos o de personas con formación técnica para el trabajo de antropología específicamente, y esas personas contribuyen tanto como los prominentes científicos como era Leakey, ¿verdad? Y también eso es importante decirlo, ¿verdad? Que hay muchos anónimos aquí, como pasa siempre, ¿verdad? Que también contribuyen muchísimo a los trabajos y a lo que nosotros hablamos aquí, y esa vida del antropólogo, pues es fascinante en ese sentido, ¿verdad? Y para aquellos que hubiésemos tal vez pensado mejor qué hacer, pues creo que estar buscando debajo de las piedras es bien rico. Así que eso también creo sería maravilloso si lo pudiéramos promover más, ¿verdad? Así que nada, eso. Les envié por el chat el nombre también de otra grande, ¿verdad? Que es Margaret Mead. Pueden buscar información sobre ella después. Y lo hago con la intención de un poco ya entrando en el tema. La otra vez fue los otros días, el 3 de diciembre, cuando yo comencé a hablar sobre ese tema, y un poco para cerrar el capítulo hoy sobre eso, es qué constituye la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que la forma? ¿Qué es lo que forma la conciencia? Y yo tengo pues una postura ahí que no es mía, de gente que son los teóricos que han pensado sobre entonces que podamos dar un cierre a esa idea de cómo yo pensé trabajar la temática de la conciencia como una embocadura para que hablemos un rato sobre cosas. Y en el caso de Margaret Mead, no está incluido en la presentación, pero me enviaron el otro día algo sobre ella, que un estudiante le preguntó a ella que qué era lo que distinguía, ¿verdad? Al ser humano, que fuera la primera señal de civilización de una cultura, ¿verdad? Que era, que era eso que distinguía al humano, la cuestión cultural, cómo fue que eso surgió, ¿verdad? Entonces, como dice un poco el escrito, pues todo el mundo esperaría que un antropólogo empiece a hablar pues, de las herramientas y todo este tipo de cosas. Y ella viene y dice, bueno, la primera señal es el descubrimiento de cuando se encontró un fósil de una persona que se había roto el fémur y estaba curado, ¿verdad? Se recuperó de esa lesión, de una lesión de fémur, que
de los huesos más largos que tenemos en el cuerpo, por no decir el más largo, y vital, ¿verdad? Porque está muy cerca de la pelvis, es lo que nos permite la movilidad, es muy difícil de curar, toma tiempo. Y entonces Margaret Mead dice, esa es la primera señal, cuando eso empezó a pasar, es decir, cuando una persona empezó a ocuparse de otra, ¿verdad? Porque esa persona que se recuperó, eso le tomó tiempo, había que cuidarlo, había que moverlo, había que transportarlo. Eso no ocurrió en la zona de la Milla de Oro o en un barrio de Puerto Rico. Eso ocurrió en una zona donde si te quedas, pues te comías la primera cosa que llegaba y que a veces, pues la verdad era que había que dejarte porque o eras tú o era el otro. Entonces, que haya habido esa preocupación, ese cuidado, ese esmero, alimentar a la persona también, ser paciente hasta que se recuperara. Tienen que darse muchas variables al mismo tiempo ahí ya de cómo ese ente está pensando la cosa para llevar a cabo esa actividad, ¿verdad? Esa actividad, la actividad de cuidar a otro o a otra, ¿verdad? Y bajo qué recompensa, es decir, qué beneficio, mirándolo desde el punto de vista de donde desde la antropología se mira esto, ¿verdad? ¿Qué beneficio le daba eso entonces a esa persona? Me refiero al cuidador o a los cuidadores, ¿verdad? Al grupo, en qué lo beneficiaba, o por qué había esa disposición y esa inclinación a hacerlo, qué los llevaba y las llevaba a hacer eso, ¿verdad? Entonces, como bien señala la antropóloga, eso es una señal importante, ¿verdad? Donde ya la evolución biológica, esa cosa que hemos hablado mucho nosotros, de que si la capacidad craneal, que si el cambio en la pelvis, el cambio en la estructura ósea de la cabeza, todo eso es importantísimo, ¿verdad? Pero una vez eso está, como se señala muy claramente, ¿verdad? En la evolución biológico-cultural, ¿qué fue lo que pasó después en un momento dado que la cosa empezó a disparar por otro sitio, ¿verdad? Y el planteamiento de Mead, que es el planteamiento que yo apoyo, no porque yo sea alguien, pero que es el que a mí me convence como argumento, es que en esa combinación de la naturaleza, lo evolutivo y lo cultural, de ahí es que emerge eso que llamamos conciencia, ¿verdad? Y un poco por ahí es que va el planteamiento que yo la vez pasada comencé y que ese argumento de Margaret Mead para mí lo sostiene, ¿verdad? Lo refuerza un poco de alguien que ha trabajado muchísimo, ¿verdad? Con los aspectos de la evolución humana. Así es que, dicho eso, déjeme mover esto para acá. Voy a pasar lo de los objetivos rápidamente, porque la idea, ¿verdad? Ya la he planteado, que es hablar un poco de qué son las implicaciones que tiene ese concepto de conciencia y cuáles son las distintas perspectivas sobre el tema, ¿verdad? Henry hace unos planteamientos y yo he hecho unos planteamientos, ya vendrá Víctor con otros y otros colegas y amigos que también puedan unirse en la conversación más adelante, ¿verdad? Y analizar en mi caso, de una perspectiva biológica, una perspectiva psicológica, de una perspectiva histórica y cultural, el origen de la conciencia, ¿verdad? Voy a pasar por sobre esto. La otra vez mencioné mucho que en este caso, pues yo recurro a Lev Vygotsky como un psicólogo importante del siglo pasado, con sus planteamientos, ¿verdad? Sobre los aspectos históricos y culturales en el desarrollo de la conciencia, en este caso de la conciencia de nosotros como humanos, ¿verdad? Como homo. ¿Qué la constituye? Pues la vez pasada yo hice, ¿verdad? El planteamiento que las formas de la conciencia individual de cada individuo tienen su origen cuando se apropia, ¿verdad? Cuando se hace dueño o dueña de las distintas formas de actividad colectiva, ¿verdad? Esa idea de que cuidar a otro, cuidar a otra, vale la pena, hay que hacerlo. Lo hacen por nosotros cuando somos pequeños, nosotros lo hacemos por otros que son más pequeños que nosotros, lo hacemos por otros que son mayores que nosotros.
¿por qué lo hacemos, verdad? Y tenemos que irnos al principio de la cosa. Hoy día pues puede haber muchas razones, que es que Triple S lo exige, que las compañías de planes médicos pues tienen unos beneficios para ese tipo de actividad, pero cuando no existía Triple S y que las cosas eran mejor, ¿por qué la gente lo hacía, verdad? ¿Por qué lo hacíamos, verdad? ¿Por qué nos apropiábamos de ese tipo de actividad? Ese tipo de actividad es lo que entiendo yo nos ha permitido desarrollar eso que llamamos conciencia, ¿verdad? La mente se conforma, ¿verdad? Se forma y se transforma mediante esas actividades, ¿verdad? Y no mediante la recepción pasiva de estímulo, ¿verdad? Yo la otra vez le subrayé mucho que esta manera que nosotros estamos haciendo la forma de comunicarnos hoy día, pues tiene implicaciones de cómo nosotros vemos las cosas, ¿verdad? A largo plazo, porque la estamos haciendo de una manera totalmente distinta a como las hacíamos y como nos las imaginábamos, ¿verdad? Yo estoy viendo a Carmen, estoy viendo a Henry, estoy viendo a Víctor, sé que Juan está ahí Maldonado, pero a él no le estoy viendo la imagen, pero yo sé que él está ahí, ¿verdad? Porque ya hay una manera de esta actividad que yo la he incorporado a mi persona. Y todo eso forma parte de mi conciencia, ¿verdad? Es decir, ahora yo no necesito ver a alguien para yo saber que está ahí, ¿verdad? Y ese tipo de cosas tiene sus implicaciones a largo plazo en lo que cómo nosotros vemos los asuntos, ¿no? Y finalmente que las interacciones sociales son muy, muy importantes en todo este proceso, ¿verdad? El convivir y el estar con otros, como bien señalaba Licky en otros momentos, hablando de Licky, ¿verdad? De cómo la actividad diaria de esos primeros humanos, pues eran bien importantes, ¿verdad? De conseguir alimento, cuidarse, dónde dormir, dónde pernoctar, por qué en ese lugar, todo eso conllevaba muchísimo, ¿verdad? Y también la vez pasada, pues incorporé a colegas, amigos, algunos de ellos como Moisés y Karl Rahner en este caso, que Moisés cita, sobre que existe una psicología, ¿verdad? Que es macrocultural, ¿verdad? Que es la cultura la que forma la conciencia, ¿verdad? Y en ese, perdón, y en ese planteamiento, pues hablamos la otra vez de una definición breve, ¿verdad? De lo que es la cultura, pero un asunto importante que la otra vez yo sostuve, ¿verdad? Y que sostengo, es que los fenómenos psicológicos, todos esos que llamamos fenómenos psicológicos, son de origen cultural, ¿verdad? Son hechos sociales, que son producto de la interacción entre las personas, ¿verdad? Y por eso cada uno de nosotros, dependiendo de donde nos hayamos criado, donde nos hayamos desarrollado, pues tenemos unas maneras de ver las cosas y unas maneras de estar conscientes, como decimos nosotros, de estar conscientes de ciertos asuntos, ¿verdad? Porque depende mucho de mi entorno y de mis experiencias en el grupo, ¿verdad? La manera en que piensa y la manera en que organiza su conciencia, hablando aquí en un abstracto, una persona criada en Viena, en Australia, tiene muchas diferencias con una persona criada en Puerto Rico, en Camuy, en San Juan, ¿verdad? Porque eso determina mucho. Paso por sobre esta. Por favor, cualquier asunto me pueden aportar confianza, por favor. Sí que, y con esto un poco fue la conclusión, que ahí por esta área fue que nos quedamos, ¿verdad? Que la conciencia se construye mediante interacciones, ¿verdad? Interacciones sociales. Se transmite por unos macrofactores culturales que Radner los define como las palabras, los conceptos, ¿verdad? Las instituciones, ¿verdad? Y las herramientas que construimos, ¿verdad? Cuando uno ve hoy día, la otra vez creo que también lo dije, pero disculpen que me repita, cuando uno ve hoy cómo los más chiquitos se manejan con el teléfono celular, con la computadora, ¿verdad? El otro día estaba uno de mis sobrinitos, bien pequeñitos, entonces yo le daba el teléfono y él ya le hacía así al teléfono, trataba como de pasarlo, ¿no? Tocando la pantalla. Así que ya esa criatura está haciéndose una idea de cómo funcionan ciertos artefactos. Y qué quiere decir tener esos artefactos en las manos, ¿verdad? Y es una criatura que está formándose, toda su
su dimensión psicológica, ¿verdad? Cómo eso va a operar en su dimensión psicológica. Nosotros que no tuvimos teléfonos celulares, que no teníamos este tipo de herramientas, pues estábamos expuestos a otro tipo de herramientas y entonces eso nos hacía pensar la vida de una manera también nuevamente distinta, ¿verdad? Y el planteamiento es que esos macrofactores, los artefactos que construimos, las herramientas que construimos, las maquinarias que construimos, ¿verdad? Las instituciones que creamos, ¿verdad? El concepto familia, el concepto boda, el concepto cena, el concepto desayuno, y lo que se come en uno y otro momento, esos son construcciones que nos hacen a nosotros pensarnos de cómo es que somos, ¿verdad? Y qué es lo que somos. Y nos define, ¿verdad? La vestimenta que utilizamos y por qué esa vestimenta, ¿verdad? Lo que encontramos bonito o feo, todo eso es lo que nos constituye nuestra conciencia, nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de ser, ¿verdad? Un poco ese en síntesis es lo que yo planteo como asunto fundamental para el desarrollo de la conciencia, ¿verdad? Que es la actividad humana. Lo que hemos creado aquí es como un ciclo que se repite, ¿no? Voy creando y eso me va transformando, voy transformando y también me voy al mismo tiempo creando nuevas cosas que a su vez me van a transformar eventualmente. Así es que no termina, ¿verdad? Porque es una interacción totalmente dialéctica, ¿verdad? En términos de que una cosa afecta a la otra, y una cosa transforma a la otra, ¿verdad? Así que, y esas cosas no son nada más que el diario vivir, que a nosotros se nos hace difícil a veces verlo porque estamos sumergidos en él, pero es lo que nos transforma, ¿verdad? El ser humano, la conciencia, eso que llamamos conciencia hoy día, no es lo mismo que tenía un ser humano hace 200 años. Porque depende mucho de esos contextos. Por ahí es que va mi planteamiento. Déjenme ver yo el chat por aquí. Sí, recuerdo a las personas que las preguntas las pueden dirigir a través del chat, escribiéndolas ahí o también levantando su mano. La mano mía quiere decir que estoy hablando, que quiero hablar, que quiero hablar. Aquí tenemos algunas personas que están nuevas hoy en este grupo. Por ejemplo, Ana Córdoba. Así que una de las personas que está nueva para que conozca a las reglas del juego, identificando pues o escribiendo la pregunta en el chat, acá abajo, pues nos podemos enterar, tanto Carmen como yo, como Henry o Carmen, de que hay una pregunta y que se la podemos transferir al compañero José Soto Sonera para que comente sobre esos planteamientos. También recuerden que lo pueden hacer pidiendo un turno para hablar. Y ahí podrían traer entonces alguna opinión, algún punto quizás divergente o ampliando una cuestión que está bajo discusión por el grupo. Muy bien. Entonces, tal vez donde nos quedamos allá el 3 de diciembre, y de nuevo, invitando a que, como dice Víctor, que podamos platicar sobre ello, hay un componente, además de la cuestión de que lo que hacemos es lo que ha formado nuestra conciencia a través de la historia de nuestra humanidad, recordando, o debo decir, ¿verdad?, que debemos recordar, para aquellos que han estado en otros momentos que hemos platicado, que también esto yo lo miro desde el contexto de la evolución humana, ¿verdad? Y el consenso que hay sobre eso es que nosotros tenemos una historia como especie que ya está cerca de los 11 o 12 millones de años. Cuando los Leakey empezaron su trabajo, eso estaba en los 3 millones de años, ¿verdad? Que nos parecía ser que el ser humano había comenzado su historia en particular hacía unos 3 millones de años. Por allá por los 60, eso era lo que la evidencia nos mostraba, ¿verdad? Después de eso ha llovido algo, han aparecido evidencias diversas que apuntan ya a una historia evolutiva que está cerca ya de los 11 millones de años. Y es a lo largo de esos 11 millones de años que también se ha desarrollado nuestra conciencia. Claro, la pregunta de los 64.000 centavos
siempre Carmen la coloca y ustedes la han colocado antes. Pues entonces los australopithecus, ¿cuándo fue que empezaron a tener conciencia? Sí, entonces Lucy, porque cuando se cayó tenía conciencia. Esto es una broma, un chiste interno para la pobre Carmen, que yo siempre la molesto. ¿Verdad? Entonces, la contestación a eso es que no sabemos. Por lo menos yo no lo sé y creo que la evidencia no puede, ¿verdad? Porque la conciencia no se fosiliza, ¿verdad? Yo no puedo ir y buscar algo y decir, mira, aquí está la conciencia de esta persona que se murió. Es a través de lo que encontramos que ese ser hacía, ¿verdad? Que uno podría empezar a hacer algunas conjeturas, ¿verdad? Hay una diferencia muy enorme entre unas especies como los australopithecus que se distinguía más que nada por una vida muy nómada, no encontramos rastros de herramientas, un lenguaje que no está presente, bastante aislada su vida, todavía moviéndose entre vivir en árboles y moverse en zona terrestre. Hay una diferencia bien grande entre ese individuo y esos individuos y ya cuando hablamos de los neandertales, ¿verdad? Que usaban plumas, que hacían enterramientos, que cuidaban a sus más viejos. Hay unas diferencias ahí, ¿verdad? Y algo pasó a lo largo de ese trayecto, ¿no? Una de las cosas que se plantea, ¿verdad? Como una línea muy importante, sólidamente importante para lo que un poco plantean las personas que yo, digamos, en las cuales yo me sostengo para formar mi idea de lo que somos los humanos, ¿verdad? Leakey, Vygotsky, y toda la serie de antropólogos que uno pueda mencionar y lo que es la ciencia de la antropología como ciencia, ¿verdad? Y los estudios sociológicos y la sociología, estudiando el ser humano desde la perspectiva sociológica, es el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Vygotsky hablaba concretamente de lo que se conoce como una concepción, una idea semiótica de la conciencia, es decir, una idea de que los signos y los símbolos, en especial el lenguaje, forma un componente importantísimo para nosotros organizar y ejecutar actividades, ¿verdad? El hecho de uno dominar un lenguaje como especie y poder expresar algo con signos, eso hace una gran diferencia. Disparó la cosa por otra parte para ese organismo, ¿verdad? La capacidad para construir un lenguaje, ¿verdad? Wanda Rodríguez, que Víctor conoce muy bien, de hecho, camullana, ¿cierto? Amiga y profesora, ella señala que en el caso de Vygotsky, él indica que la mediación semiótica, es decir, que el lenguaje, esto que estoy haciendo yo ahora con ustedes aquí, que nos estamos comunicando por un medio que es totalmente abstracto, son unos signos, unos sonidos que para ustedes hacen sentido, ¿verdad? Porque compartimos una interpretación de esos signos, ¿verdad? Un significado de esos signos. Eso es lo que posibilita la comunicación humana y el que nos podamos apropiar de los instrumentos culturales, ¿verdad? Es donde radica el origen de la conciencia y desde donde deben explicarse sus cambios, ¿verdad? Y yo siempre me voy a los más chiquitos, ¿verdad? Que ya nosotros no lo somos, pero cuando uno mira a los más chiquitos, pues uno puede verse ahí, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, nosotros no teníamos habla, no sabíamos comunicarnos, nos lo enseñaron, ¿verdad? Nos lo enseñaron. Y nos dijeron un día, sí, ese es el sol. Sí, 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 eso es una nube. Sí, sí, ese es el plato. Sí, tú coges la cuchara. Eso fue conformando a nosotros qué es lo que significaba todo eso que estábamos viendo. Y le fuimos dando, valga la redundancia, un significado, le fuimos dando, es decir, un sentido a las cosas que teníamos alrededor, ¿verdad? Y eso pues nos va conformando nuestra conciencia, ¿verdad? O cuando nos dicen, tu mamá, tu hermanito, hoy no va a la escuela, está enfermo, se queda en la casa, hay que cuidarlo, tú te vas.
Entonces uno va diciendo, ¿y qué es lo que significa eso, verdad? Y uno va haciendo unas construcciones, ¿verdad? De esas actividades a las que uno está expuesto, ¿verdad? Y escucha a alguien por ahí, ¿no? Así que el lenguaje se convierte en un asunto fundamental para el desarrollo de la conciencia desde la óptica que un poco yo les planteo y que les comparto, ¿verdad? José, Víctor tiene un comentario, una pregunta, y Tomasa tiene un comentario. Víctor dice, José, usaste el concepto conjetura. Pienso que debes explicar ese concepto a diferencia de hipótesis en el lenguaje de la investigación científica y la epistemología. Es malo, es malo. Es bien malo, Víctor. Sí, pone a uno en unas actividades complicadas, Víctor. Sí, me mueve la conciencia. Lo que pasa es que estás hablando del uso del lenguaje y cómo el lenguaje es importante para el significado. Y la palabra conjetura tiene unos significados muy importantes que la diferencia del concepto de hipótesis cuando se está construyendo conocimiento, que es la actividad epistemológica. Y en ese sentido, muchas personas aquí pues, no son ni antropólogos ni científicos necesariamente todos, o conocen toda esta jerga que viene de la antropología y de la investigación científica, la epistemología y sería bueno que clarificara con un ejemplo dentro del campo de lo que estás hablando, cuando una conjetura deja de ser conjetura y se convierte en una hipótesis científica en el proceso de construcción de conocimiento. Y es porque estamos discutiendo la importancia del lenguaje y ese es un lenguaje muy sofisticado, como bien dijo Carmen, y como tú te sonreíste. Y no es porque yo soy malvado y créanlo. Bueno, eso también, pero está bien. Te salió lo de profesor rápidamente, ¿verdad, José? Sí. No, pero sí, el lenguaje es muy importante y esto tal vez es un ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos llegado a unos consensos sobre eso en el campo científico, pero también en el lenguaje cotidiano, ¿verdad? Una cosa es que uno pueda conjeturar, uno pueda decir yo creo, ¿verdad? Parece ser por lo que estoy viendo que va a llover hoy, ¿verdad? Uno sale y mira y ve muchas nubes por ahí, algunas con cargas de agua y dice va a caer un aguacero, va a llover hoy. Hoy sí es verdad. Y bueno, pasó el día, dieron las 6 de la tarde, y no cayó una gota de agua. Porque fue un comentario, ¿verdad? Fue una expresión que yo hice sobre lo que iba a poder ocurrir en este caso en términos del clima, simplemente basado en lo que yo observé a primera vista, sin ningún mayor evidencia, sin tener mayor número de observaciones que me dijeran a mí, mira, sí, ciertamente por lo que estoy viendo va a llover hoy, es muy probable que llueva hoy, ¿verdad? Sino que fue una idea que lancé sin mucha evidencia, pero tenía yo, por mi experiencia, una idea de que eso podía ocurrir. Y lancé entonces eso que uno dice, pues eso es una conjetura, uno llega por ahí a eso, pero sin mayores evidencias, ¿verdad? En el campo de la ciencia, las hipótesis, Víctor puede hablar más que yo sobre esto, pues ya estamos hablando de cómo se construye el conocimiento en general, ¿verdad? Es decir, que yo hago una serie de observaciones sobre un asunto, veo que ocurrieron cierta cantidad de hechos, que eso yo he visto que ha pasado en distintos momentos, bajo ciertas condiciones, y yo he ido como que tomando evidencia sobre eso. Y entonces uno dice, mira, pues ya ahí estamos hablando de, yo puedo hacer un planteamiento que lo puedo en el campo de la ciencia, ¿verdad? En el campo del desarrollo científico y del desarrollo del conocimiento en general, voy a plantear una idea que la voy a plantear entonces ya como si fuera una hipótesis, que quiere decir en buena síntesis es que yo voy a poder someter eso a prueba en algún momento por algún lado, ¿verdad? Porque hay el espacio para yo ver si eso yo lo puedo confirmar de alguna manera. Y ahí ya entonces pues estoy hablando de un asunto pues que es objeto ya de estudiarlo con mucho más calma, ¿verdad?
es una línea fina, ¿verdad? Eso entre conjeturar e hipotetizar, ¿verdad? Pero hay unos matices ahí que tienen que ver mucho de cómo es que uno va construyendo el conocimiento, ¿verdad? Víctor. Yo creo que está muy bien y eso es importante en el ámbito de lo que estamos hablando y la cuestión más de que estamos discutiendo el uso del lenguaje en la crear conciencia. Y en este sentido, ya cuando ya tú usas el concepto de una conjetura versus una hipótesis en este ámbito, pues las personas que están aquí estén presentes a través del vídeo o estén en las casas detrás de la pantalla, pues puedan por lo menos hacerse una idea más clara de a qué nivel estamos hablando cuando hablamos de conjetura o de hipótesis. Y creo que lo que tú dijiste pues, está muy apropiado, a menos que las personas quizás quieran que se les dé más contenido, más contextualizado en términos de la antropología. Pero está muy bien, para mí también. Muy bien. Tomasa tenía algo también, ¿no? Sí, Tomasa comenta, recientemente encontraron muerto un deambulante que yacía muerto, pero para su perro estaba dormido y esperaba que despertara. Se llevaron al muerto y el perro siguió en el banco esperando por su amo. Luego lo que trasciende es la postura del perro que se niega a irse del banco. Y todos hablan del perro que se lo llevó un médico y su nueva vida. Y nadie habla del deambulante, de su tragedia y morir solo. ¿Cuál es nuestra conciencia social sobre el asunto en términos de lo que trascendió? Eso es un comentario, ¿verdad? Esperamos. No, es un comentario, pero es una pregunta a base pues, de lo que tú explicas, de lo que es la conciencia, de cómo se constituye, de que, o sea, de la cuestión cultural, o sea, que nos expresamos por lo que vemos, observamos. Entonces, en este caso, pues, o sea, lo que trasciende es el perro, ¿no? Y entonces el muerto, que era un infeliz deambulante, ¿no? Nadie habla del muerto, ni que las condiciones en que lo encontraron muerto, que llevaba varios, no sé si días u horas, muertos que nadie se había dado cuenta. Y el perro seguía ahí como si estuviera, ¿no? Como esperando que despertara. Y luego pues lo que trasciende es la cuestión de toda la noticia es el perro, ¿no? En su nueva vida, que si el médico lo llama a Leo, que si las vacunas, que si esto, y nadie habla del muerto. ¿Ah, qué tú crees? O sea, ¿cuál es nuestra conciencia? ¿Por qué como sociedad somos así? O sea, si no es frustrante, bien frustrante, o sea, que esas cosas pasen. Y, o sea, y cómo eso nos ayuda a construir también o hacer más conciencia, o cómo eso nos ayuda a hacer conciencia a nosotros, ¿no? Sí. Y en términos de dialogar, la conciencia es dialogar, ¿no? De que esas cosas, pues que no deberían ser así. El perro importa, ¿no? Y es chévere que se lo hayan llevado y que esté en mejor sitio, ¿no? Pero también la tragedia, ¿no? Social que implica, ¿no? Todo el asunto que trae la cosa del perro. Sí. No, gracias Tomasa, yo creo que está medio en broma y medio en serio, pero eso es un planteamiento muy importante, ¿verdad? De lo que estamos hablando, es un camino escabroso, y también muy controversial, ¿verdad? Porque hay que separar aquí, pienso yo, cuando llegamos a este punto, desde el planteamiento que yo traigo, ¿verdad? De cómo es que se ha desarrollado la conciencia, ¿verdad? Porque en síntesis, yo lo que planteo, ¿verdad? Por lo que plantea la gente que defiende esta postura y que habla sobre el origen cultural de la conciencia y demás, es que
Eso que llamamos conciencia no es otra cosa que lo que nosotros hemos construido a lo largo de nuestro desarrollo sociocultural, ¿verdad? Y que eso es producto entonces de nuestras actividades, de nuestro quehacer. Claro, alguien puede decir inmediatamente, sí, pero es que hay unos elementos de conciencia de eso que llamamos conciencia que está en todos los seres humanos. Sí, pues claro, porque nosotros estamos organizados socialmente, ¿verdad? Yo me voy, mañana me mudo, qué sé yo, a Budapest, me va a tomar mucho trabajo y todo, pero va a haber unas cosas que voy a poder más o menos hacer, porque como grupo social nosotros tenemos unos entendidos ya, el grupo social humano me refiero, y nos vamos a poder entender a ciertos niveles, pero claro, va a haber otras cosas que son muy distintas, ¿verdad? Eso es el asunto de viendo la conciencia como algo que está ahí presente en el ser humano, definiéndolo como yo lo estoy planteando, ¿verdad? Que no necesariamente es igual al planteamiento que hace Henry o al planteamiento que pueda hacer cualquier otra persona que venga aquí a dialogar con ustedes. Pero desde mi óptica, lo que la forma, si yo la pudiera poner en algún sitio, eso yo lo voy a ver a través del lente del desarrollo cultural de nosotros como humanos como un todo y como grupos sociales en términos más particulares, ¿verdad? Unas cosas que compartimos y unas cosas que pueden ser más específicas que distinguen el nivel de conciencia que uno tiene sobre las cosas, ¿verdad? Eso también difiere al interior, ¿verdad? Uno habla con alguna gente y dice, no, porque la cuestión del medio ambiente es muy importante. Ah, sí, y hablas con otra persona y te dice, ¿de qué estás hablando? Yo no pierdo el tiempo con eso, ¿verdad? O sea, ahí hay unos matices que son objeto de discusión, porque no, esto no es blanco o negro, ¿verdad? No es tan simple. Y el ejemplo de los animales, y específicamente de los perros, pues también es un ejemplo, ¿no? Hay que distinguir aquí, pienso yo, mi postura sobre esto, que hay que distinguir aquí, miren la palabra, como lo voy a decir, entre el nivel de conciencia, la conciencia de uno respetar la vida, es decir, cualquier forma de vida, y eso incluye a los perros, también incluye a las plantas, ¿verdad? Que uno tenga esa conciencia de lo que es lo orgánico, de lo que es lo que está vivo. Para mí es tan importante, tan importante, y quiero consignar bien el comentario, ¿verdad? La vida humana, pero también la vida de un bosque, ¿verdad? O que una planta no haya que tumbar un árbol innecesariamente, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tumbar un árbol si hay la manera de evitar tumbar ese árbol, ¿verdad? Porque también eso es una cosa viva que nos puede ayudar a convivir mejor. Eso es un asunto, ¿verdad? O cuando uno dice, no, yo no puedo estar contaminando las playas porque allí también hay organismos vivos, aunque no los esté viendo incluso. Y no los estoy viendo porque no estoy pensando en los peces, estoy pensando en los microorganismos en este caso también, ¿verdad? Los organismos que no vemos a simple vista. Creo que hay que distinguir eso, que incluye a los perros. Y el planteamiento que hace Tomasa, que debo decir, con el cual yo coincido, para hacer aquí, poner las cartas sobre las mesas siempre. Y otra cosa, ¿verdad? Eso que acabo de decir es un asunto. Y otra cosa es la cuestión puramente social, el contexto social donde estamos, ¿verdad? Y la presión que eso implica, ¿verdad? Hoy día, por una cuestión del momento histórico que vivimos, a los animales en general y a los perros en particular, esta sociedad en este momento histórico, por distintas razones, se ha elevado a un nivel nuestra relación, en este caso con los perros, y lo que le estamos adscribiendo a esos animales, ¿verdad? Y ahí entra un elemento puramente cultural, económico, social, contextual, ¿verdad? Que de pronto nosotros, pues como bien dice Tomás, el otro día yo hablaba con otra persona que es médico, y dijo, hoy día yo prefiero arrollar a una persona, digo, si ocurre un accidente, no hablando de matarlo, pero prefiero arrollar a una persona a arrollar a un perro.
porque estábamos hablando precisamente de estos temas. Porque el lío que te buscas hoy día en el contexto social y que vivimos en Puerto Rico, me refiero, ¿verdad? Para los compañeros que no son de aquí del país, es distinto porque socialmente hemos construido unas cosas ahí, pero eso es bien, para mí eso es bien, bien contextualizado a la época que estamos viviendo y al momento histórico que estamos viviendo. Y que tiene unas presiones ahí de carácter social muy particulares, que no necesariamente tienen que ver con nuestro nivel, con el desarrollo de conciencia y con la conciencia. Para mí operan unos asuntos más pues de lo que nosotros ahora culturalmente es importante y le estamos dando importancia y cómo le estamos dando la importancia a eso. Y está esa presión ahí, ¿verdad? Y opera mucho una cuestión puramente sociocultural, bien, está de moda, por ejemplo, por usar el término. O sea, tú no estás de moda, lo digo esto con mucho respeto, si tú no tienes un perrito y tú lo sacas a pasear en tu carro y el perrito va con él, y tú tienes la ventana abajo y el perrito va echándose el aire. O sea, tú verás a alguien que, en términos culturales, tú verás a alguien que está en eso, esa persona está a la moda, está ahí, está chévere, mira qué bien. Y si alguien que no lo haga así o que no lo entienda como algo importante, como que no estás a la moda, ¿verdad? Entonces operan cosas ahí de esa índole. José, hay un comentario de Mayra. Me gustaría leerlo. Ella comenta de que es muy lamentable la situación porque hay muchos deambulantes allí siempre. Entiendo que ella quiere decir entiendo que donde pasó este incidente, que fue en Centro Médico, creo. Esa es la tragedia social. Muchas personas sin hogar y posibilidades de integrarse a la sociedad en ese sentido. Lo llamativo del perro es cómo responde al amor por esa persona separado de las circunstancias que lo rodean. Y entonces, Víctor, voy a enlazar el comentario final, la parte final del comentario de Mayra. Víctor pregunta, José, ¿y el perro tiene conciencia? El perro se quedó en el banco esperando a su amo, refleja un nivel de comunicación y transferencia cultural. Sí, ese sería el comentario de Víctor, unido al de Mayra. Yo le añadiría a lo que menciona Mayra, que la conciencia no es algo absoluto y que en un nivel, pues los niveles de conciencia se deshumanizan, se desensibilizan y en ese sentido, pues la situación de este deambulante y de otros, pues se afecta, ¿verdad? Porque se desvalorizan esas vidas. Esas vidas no tienen el mismo valor que tienen otras. Y eso también es cultural. Y por otro lado, pues está el aspecto del perro y de lo que tú has estado hablando de los perros. Así es que también los medios de comunicación juegan con esa misma, ese mismo nivel de conciencia de las gentes y sacan la tragedia de la muerte del deambulante y el perrito. Qué monería. Tú sabes, la conciencia del perrito y la cuestión de que lo adopta alguien, etcétera, etcétera. O sea, todo eso también está montado en un espectáculo y en una visión de espectáculo de los medios de comunicación. No, yo creo que Tomasa, y digo, creo que no sé si en algo aporté para contestar el planteamiento que traía Tomasa, pero ciertamente se complican mucho estos niveles y Henry ya lo había hecho en una ocasión en una de sus charlas, que había traído el asunto de otros animales, ¿verdad? Nosotros también pertenecemos al reino animal. La pregunta aquí fundamental, ¿verdad? La pregunta aquí que puede ser objeto de estudio y construir hipótesis, como planteaba Víctor, es
esa pregunta que hizo Víctor, ¿tienen los perros conciencia? ¿Hay otras formas de conciencia? ¿Hay formas de conciencia en los animales, no en los no humanos, más en otras formas de vida no humana? ¿Hay formas de conciencia? Esa es una pregunta válida. Yo no niego que eso sea una pregunta que es objeto de estudio, ¿verdad? Y eso es totalmente válido. Yo creo que hay que separar eso precisamente para separar granos de paja, como estaba tratando de hablar con lo que comentó Tomasa, del media tour, ¿verdad? Por ejemplo, que está diciendo Carmen, y del asunto que es un aspecto únicamente de un discurso que está de moda, ¿verdad? Hay unas cosas que están de moda, como en otros momentos han estado otras cosas de moda, ¿verdad? Y esos dos asuntos hay que separarlos, ¿verdad? Un asunto es que esté de moda la manera en que nos relacionamos con los animales y todo. Yo en lo personal pienso que hay mucho asunto ahí económico detrás de eso, ¿verdad? Que también hay que separarlo, ¿verdad? Que hoy día hay cuidos en el caso de los perros, entonces tú puedes hoy día tú puedes viajar con tu perro y puedes pagar que vaya contigo arriba o que vaya abajo como era antes, pero hoy hay una diferencia en precio para eso. Es decir, hay unos asuntos ahí, ¿verdad? Que alguien puede decirme, sí, pero es que el perro tiene conciencia, no es lo mismo que vaya allá arriba en primera clase a que vaya allá abajo donde está el maletero. Bueno, vamos a estudiar eso, ¿verdad? Eso yo lo pondría como objeto de estudio, a ver dónde yo puedo encontrar evidencia que estén a favor de que hay esa distinción en ese organismo. Yo planteo, ¿verdad? No yo, pero en lo que estoy hablando, un asunto fundamental que planteo es que para mí, como planteaba muy bien Vygotsky, conciencia y cognición no están separados, es decir, capacidad cognitiva, capacidad de pensar y construir cosas, pensamiento, no está separado de la conciencia. Por lo tanto, el tener un grado de cognición, ¿verdad? De uno ser capaz de pensar como pensamos nosotros los humanos, eso es una condición desde la óptica y desde el discurso que yo estoy aquí trayendo con ustedes, eso es una condición para el desarrollo de la conciencia. Que hay otros organismos que tienen conciencia y yo lo estoy tratando a cognición, hay que ver el nivel de conciencia, de capacidad de construir cosas que tienen esos otros organismos. El lenguaje, volviendo al punto de inicio en esta conversación, el lenguaje en ese sentido se convierte en una cosa fundamental. Y claro, la pregunta válida inmediatamente es, pero es que otros organismos también se comunican. Y los perros y otros organismos también tienen su lenguaje. Bueno, pues, eso también no hay problema, es objeto de estudio. Pero de la misma manera que yo asumo esta postura de decir, yo puedo aceptar que es objeto de estudio, tampoco puedo saltar a la conclusión de que la contestación es sí. ¿Y cuánto paralelo hay entre esas formas y la nuestra? No porque la nuestra sea mejor, es que la nuestra es distinta y ha demostrado ser exitosa en esto de comunicarnos y desarrollarnos, ¿no? Como especie, Así que sí, no sé cuánto estoy ayudando aportando en lo que están planteando, pero un poco sí, hay aquí cuando uno entra a esos niveles, hay mucho de qué hablar en ese sentido, ¿verdad? Y dependiendo de dónde uno se coloque en su definición de conciencia, es el discurso que uno va a estar elaborando para contestar esa pregunta. José, con permiso, son las 9:40. Sí. Era para hacer ese comentario. Muy bien. Ahí tienen un ejemplo de cómo la actividad nos regula, como diría Vygotsky. Inmediatamente yo capto lo que quiere decir Carmen con eso, ¿verdad? Que nuestro entendido social me está diciendo que nosotros tenemos un término para estar aquí, que debo estar pendiente a cuánto me falta, que hay que hacer otras cosas antes de terminar. Wow, todo un discurso en una palabra, en dos palabras. Sí. Y por ahí es que vamos para cerrar precisamente mi planteamiento final es sobre el lenguaje y la importancia que tiene, ¿verdad? En este contexto, es que desde la teoría histórico-cultural, la conciencia, ¿verdad? Para definir conciencia, que era un poco con lo que quería terminar aquí, por decir terminar,
La conciencia se define como un conjunto de procesos psicológicos superiores, ¿verdad? Precisamente atados a la cognición, memoria, juicio crítico, razonamiento lógico, como eso que me acaba de decir Carmen. Ella me hace un comentario y yo puedo seguir un hilo de la lógica que está detrás de lo que ella me está diciendo, ¿verdad? Por unos entendidos que ya nosotros tenemos. Un control voluntario, ¿verdad? Ustedes están haciendo un gran esfuerzo para esta hora de la noche, que ya indicó Carmen, hora de Puerto Rico, estar aquí escuchándome a mí. Eso hay que tener un control voluntario, hay que tener una voluntad de hierro para eso. Bueno, Autorregularnos. y más Billy, que allá donde está Billy son las 2, son las 3, casi las 4. Pues sí, es un Imagínate, ejemplo. ese sí que tiene voluntad. Sí, un ejemplo de autorregularse, que no abre el micrófono y dice, tú puedes terminar ya porque me quiero ir a Míralo, dormir. míralo que bien se ve, Billy, míralo. 4 de la mañana, ¿verdad, Billy? No, es una hora menos, las 3 y 40, perdón, las 2 y 43 en este momento. Muy bien. AM. AM, sí. Así que las sensaciones, las emociones, saludos Billy, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, todo eso constituye la conciencia desde el discursito, ¿verdad? Que estoy trayendo yo aquí. Y un poco definir conciencia, entender conciencia es entender esto que está aquí, ¿verdad? Que incluye las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Así que un poco esa es lo que lanzo como definición de acuerdo a lo que plantea Moisés y plantea Wanda y otros teóricos, ¿verdad? Sobre lo que es conciencia. Y Wanda también contribuye diciendo que es un sistema funcional, ¿verdad? Que nos sirve para algo, que se desarrolla precisamente en el curso de la evolución histórico-cultural, ¿verdad? En el transcurso de esos 11 millones de años de historia que tenemos nosotros, ¿verdad? De nuestros ancestros primero, ¿verdad? Así es que un poco por ahí va la cosa. Vygotsky, que le daba gran importancia al lenguaje en uno de sus escritos, decía algo que quiero compartirle y para ir cerrando, Carmen, que él decía que una palabra, como eso que hizo Carmen ahorita, una frase con un par de palabras, una palabra sin pensamiento, ¿verdad? Decía Vygotsky, es una cosa muerta. Es decir, siempre que yo digo algo es porque es que tiene relación con lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Siempre tiene relación con algo que estoy pensando. Cuando Tomás trae su ejemplo, es que detrás de eso hay toda una elaboración, una reflexión que ella ha hecho sobre el asunto, ¿verdad? Así que no hay palabras sin pensamiento, ¿verdad? Sería algo muerto, decir algo sin qué es lo que yo estoy pensando, no tiene ningún sentido. Pero al mismo tiempo, un pensamiento que esté desprovisto de palabras, ¿verdad? Que no tenga una simbología para comunicarse. Y estoy hablando. Aquí entiendan que cuando hablo de palabras no necesariamente que la persona tenga capacidad para expresarlo de la manera que lo expresamos normalmente, ¿verdad? Pero una palabra, un pensamiento que esté desprovisto de signos, de palabras, pues también permanece en la sombra. Nunca nadie va a saber lo que tú estás pensando, ¿verdad? De ahí la importancia, ¿no? Del lenguaje, porque nos permite colocar en otra dimensión lo que yo tengo aquí arriba en la cabeza, ¿verdad? Y de nuevo me remito al ejemplo de lo que me dijo Carmen ahorita, cómo eso inmediatamente generó un entendido entre todos nosotros, ¿verdad? Entre todos nosotros. Y ya para finalizar, ¿verdad? Dice el propio Vygotsky que una palabra es un microcosmos, precisamente de conciencia humana, ¿verdad? Cada vez cuando yo a veces digo algo, estoy expresando lo que profundamente yo pienso, lo que profundamente yo creo, lo que profundamente yo estoy pensando, lo que profundamente yo estoy sintiendo, ¿verdad? Así que sí, la comunicación, el lenguaje se convierte en un asunto vital en el caso de lo humano, desde la óptica que yo estoy hablando, para el desarrollo de esa conciencia. Es decir, la conciencia de alguna manera se potenció en el momento en que empezamos a construir signos y símbolos en eso que llamamos particularmente el lenguaje. Y como ejemplo final, y ya me callo, en un autor que a mí me gusta mucho, Albert Camus,
en uno de en su último texto póstumo, pues de ese cuento podemos hablar otro día. Él en ese libro he sacado esta frase, ¿no? Él dice que en esa novela maravillosa, que es El primer hombre, y no queda nada más, dice el personaje en esa novela, ni en ella ni en la casa, del hombre devorado por un fuego universal y del que solo subsistía un recuerdo impalpable, como las cenizas de un ala de mariposa quemada en el incendio de un bosque, ¿verdad? Y yo esa imagen de una mariposa quemándose en el incendio de un bosque, ¿verdad? Todos los que hemos pensado en una mariposa, o si pensamos en una mariposa y pensamos en el incendio de un bosque, pues uno se puede imaginar lo que hace eso a una mariposa y la analogía que hace el autor aquí con el recuerdo, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros recuerdos en ocasiones? Pues son comparables con esa otra imagen que el autor nos regala ahí, ¿verdad? Entonces, con esto simplemente para no cansarlos más, es como nosotros los humanos hemos elaborado una forma de comunicación en la poesía, en el lenguaje, en las novelas, en la escritura, ¿verdad? Que nos evocan y nos llevan a cosas impensables a veces, ¿verdad? Y nos colocan en lugares que uno no se puede a veces imaginar hasta que uno lo está leyendo, por ejemplo, ¿verdad? Así es que un poco la invitación y el planteamiento es de la importancia del lenguaje como hipótesis, hablando de mi querido amigo Víctor, la importancia del lenguaje en el desarrollo de la conciencia como asunto fundamental. Creo que yo con eso, esto es como les dije, El primer hombre de Albert Camus. Y en otra ocasión, que no será el próximo mes para que no se asusten y puedan pensar que la próxima vez van a sufrir nuevamente, podemos hablar sobre algo que yo he reflexionado al estar aquí con ustedes hablando un rato y en otras cosas, ¿verdad? Cuando uno piensa sobre estos asuntos, sobre las implicaciones que tiene, ¿verdad? El concepto de conciencia para el Homo sapiens, ¿verdad? ¿Qué implica eso para nosotros, ¿verdad? Y eso pues lo podemos hablar otro día después que ustedes escuchen a otra gente y en verdad puedan hablar con personas que puedan darle luz sobre el tema, sobre este tema. Así que yo creo que con eso, Carmen, cumplo mi cometido de escuchar bien claramente lo que tú me decías y agradecerles en verdad y disculpen lo extenso que he sido. José, Sí. me gustó la parte que leí de Vygotsky, que trae, bueno, que la conciencia primero, bueno, saben dos etapas, ¿verdad? La etapa primero, social primero y después individual. Lo que me vino a mí a la mente fue las presentaciones que yo di sobre conciencia en animales no humanos, ¿verdad? Mayormente en primates. Y como tenemos una trayectoria nosotros evolutiva de animales sociales, desde lo más cercano a nosotros, los bonobos, los chimpancés son sociales. Me pregunto realmente si venimos con ese bagaje, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues en la evolución humana, pues se fue elaborando con la cultura a hacer lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? A poder ver las cosas de una forma bien diferente a través de nuestra conciencia debido a cómo nosotros aprendemos y comunicamos información de cierto nivel de reflexión, cierto nivel de lógica que requiere ese tipo de comunicación que realmente pues se vuelve más elaborado que nuestros otros primos evolutivos. Sí, solo un segundo a lo que tú dijiste, porque en otra ocasión podemos hablar sobre esto, pero es bien importante, ¿verdad? Que en este planteamiento, especialmente por Vygotsky, Vygotsky plantea que nosotros los humanos primero nos desarrollamos socialmente, es decir, casi nacemos como entes sociales y después es que vamos adquiriendo una individualidad en personalidad que incluye la conciencia. Porque nosotros nacemos en un grupo social. Así que primeramente todo lo que somos es producto de ese grupo social. Y después entonces que vamos adquiriendo cierta independencia, ¿verdad?
contrario a lo que se planteaba o se plantea mucho en otro nivel de psicología que incluye a Piaget, que es todo lo contrario, ¿verdad? Que es que nacemos muy egoístas, muy individualistas y luego nos vamos integrando al mundo social y demás. Son dos planteamientos bien distintos y que tienen una manera, unas implicaciones distintas de cómo ver el desarrollo de lo que somos, ¿verdad? Que incluye la conciencia. Así que sí, ese es un asunto importante que, nada, que otro día podíamos hablar un rato sobre eso. Ay, gracias. Henry, ¿tienes alguna conjetura de qué es lo que va a estar hablando el próximo mes de ciencia, filosofía y espiritualidad? ¿Tienen ya la temática o todavía tenemos que esperar más tiempito en lo que la maduran en una conversación entre José, tú y quizás otras personas, porque hay otras personas que están también en el programa de estudio del curso de ciencia y filosofía, y yo sé que algunos están aquí inclusive en pantalla, como también estoy yo y está otras personas más que quizás van a hacer aportaciones. Carmen, no sé quién otras partes, si hay alguna otra persona en turno. ¿Ya tienen todo eso para el mes que viene, febrero, en marzo, o todavía eso no está debidamente establecido? Bueno, sí, según la agenda que habíamos establecido nosotros, pues ya estamos apuntando, moviéndonos de lo que es cultura y quizás entrar, no movernos de cultura, sino cómo ciertas culturas y filosofías, ¿verdad? Pues aportan a lo que es la definición de la conciencia y cómo se comunica cómo se trabaja la conciencia en nuestro entorno, ¿verdad? Así que pues estamos considerando pues entrar en lo que son los temas de más espírita, ¿verdad? Y entrar también en temas sobre algunas filosofías y religiones. Así que estoy trabajando, quiero hablar con un par de personas que nos están ayudando con ese tema, a ver cómo podemos elaborar el tema para marzo, yéndonos por ese camino, ¿verdad? Sobre si hace más sentido entrar en lo que es la filosofía espírita y la conciencia, ¿verdad? O si debemos entonces intercalarlo con algo diferente, que también aporte en forma secuencial con el tema cultural de la conciencia.